Y ustedes trabajan con medicación, obviamente, Sí. como médicos tienen que medicar al paciente en Sí. el caso obviamente que lo necesita. Ahora, hay mucho tabú con el tema. Sí. Primero el psiquiatra, por eso un poco la invitación era para desmitificar Bien. el psiquiatra como profesional, y después también el tabú de la medicación, de que eran Claro. medicaciones, yo me acuerdo en otra época, muy fuerte, que generaban mucha dependencia, Sí. y ahora hay como aspirinas, No, por decirlo así, sí, ¿no? es medicación o sea, más nueva. Todo el tiempo está saliendo medicación nueva que es mucho más suave y también más suave sobre todo en efectos adversos, porque antes la medicación más vieja, los problemas eran, o sea, qué sé yo, solucionaba el problema del paciente, pero tenía tantos efectos adversos que pocos la toleraban, o el paciente vivía muy dopado, muy sedado todo el Muy día. sedado. Después para retirarla era todo un problema porque había causado dependencia, entonces había que hacer todo lo que llaman washout, o sea, el poder sacar la medicación. Ahora no, ahora la medicación, el paciente casi ni se va a dar cuenta que la está tomando, lo único que va a sentir es que se siente bien, o sea, que no va a tener más ataques de pánico, por ejemplo, que está más sereno, que no va a tener tanta ansiedad, y va a sentir en eso, sí, el cambio, pero no va a tener efectos adversos. Sí, Bien. o lo que vos mínimo puedes llegar a ser al principio, pero después se tolera bien. Yo estuve chusmeando un poquito, siempre antes de hacer una nota chusmeo, googleo y demás, y hay dos medicaciones, el citalopram y el escitalopram, ¿puede ser? Citalopram y escitalopram. Escitalopram, que son como los nuevos, modernos, entre comillas, antidepresivos, porque son medicaciones muy suaves. ¿Qué diferencia entre uno y otro? ¿A dónde atacan o a dónde apuntan esos? Claro, eso es todo un grupo de... Los antidepresivos se clasifican en 4 grupos. Están los más viejos, que ya casi no se usan para depresiones muy graves, que eran los IMAO, que hay que mandarlos a hacer inclusive, porque no vienen más, digamos, así en la farmacia. Después están los que todavía se toman, que son los tricíclicos, que es el anafranil, que muchos conocen por ahí porque es conocido. ¿Tricíclico porque atraca 3 áreas diferentes? No, porque tienes un anillo de 3, son 3 anillos, entonces tricíclicos. Y la molécula, digamos, está formada por 3 anillos. Y eso todavía lo usamos. Eso todavía hay en casos que se usan por ahí porque no responden a los más nuevos, bueno, hay que recurrir a los viejos. Pero los más nuevos, que son los que estás hablando, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, de selectiva serotonina, que es citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, fluoxamina, o sea, sertralina. En general, o sea, entre ellos se diferencian, porque por ejemplo uno es más activador, el otro se da un poco más, ¿no? Hay pequeñas diferencias. Pero todos son antidepresivos y que además también se utilizan en los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, también, o sea, tienen su efecto también. ¿Por qué? Porque bueno, la función es aumentar la cantidad de serotonina, que es un neurotransmisor que hay en las neuronas. O sea, la serotonina es un neurotransmisor que es, como para decir, eso, una explícame sustancia. bien, porque en las revistas y demás sale el tema, como que también hoy la moda es hablar de la serotonina. De la serotonina como si ¿Qué fuera es la serotonina? Es un neurotransmisor. El neurotransmisor son moléculas que utiliza una neurona para comunicarse con la neurona siguiente, ¿sí? Para poder hacer sinapsis. Entonces, la neurona, digamos, que está antes en el camino, en la previa, libera serotonina. Esa serotonina se comunica con la otra, va hacia la membrana de la otra neurona. Esto pasa, imaginás, hay billones y billones de conexiones en el cerebro, ¿no? Y entonces le manda una señal y la otra neurona responde a esa señal, ¿sí? O sea, es un neurotransmisor, significa, o sea, son moléculas que utilizan las neuronas. Hay muchos neurotransmisores, no solamente la serotonina, ahora como que está de moda la serotonina, pero está la adrenalina, noradrenalina, glutamato, bueno, GABA, o sea, hay varios, cada uno tiene su función. Perfecto. Y en diferentes áreas del cerebro se segrega uno, se segrega otro, o sea, en general. Bien. La serotonina se vio que aumentando los niveles de serotonina, lo que se produce, también que una vez leí, me gustó cómo está descrito, dice, o sea, los antidepresivos, en este caso, como nombraste citalopram, dice como que son las cuerdas, o sea, como uno en una orquesta, las cuerdas armonizan, ¿sí? O sea, si uno tiene en una orquesta percusión, vientos, digamos, solamente suena, pero suena más duro. Ahora, si le agregas cuerdas, violines, le agregas guitarra, le agregas piano, o sea, ¿no? Todo, o sea, la música se armoniza. Bueno,
más o menos un antidepresivo actúa de esa forma en el cerebro, como armonizando, modulando las funciones del cerebro. Entonces, de esa orquesta grande que es el cerebro. Que esa orquesta grande que es el cerebro. Entonces, esa es la función. Por eso yo siempre le digo al paciente, por ejemplo, el paciente con trastorno de pánico, le digo, vas a tomar un antidepresivo, pero no es porque estés deprimido, o sea, no es porque tu diagnóstico sea una depresión, normalmente eso, digamos, generalmente se lo llama antidepresivo, sino porque necesitamos serenarte, necesitamos que, digamos, ciertas zonas, ciertas áreas en tu cerebro empiecen a tranquilizarse y a trabajar bien, ¿sí? No como están ahora, que están exacerbados, digamos, en su función. Bien, y eso se va haciendo gradualmente, de menor a mayor, se llega a un pico, ¿cómo sería? Sí, se empieza en general con la mitad de dosis o con cuarto comprimido, después se pasa a medio, y después, o sea, se va haciendo de manera gradual, se va subiendo hasta llegar a la dosis que el paciente necesita, digamos, una dosis normal. Eso sí se lo tiene que mantener por varios meses, mínimo 6 meses, porque la medicación va actuando en las neuronas, o sea, para lograr que digamos que se secrete más serotonina, y además tiene otra función que es la de la neuroplasticidad, que se llama, que ahora también está muy de moda, que es la capacidad de las neuronas de generar nuevas conexiones, ¿sí? Con otras neuronas. Entonces, ayuda a la neuroplasticidad. Los antidepresivos, la medicación. Bien. O sea, tiene muchos efectos beneficiosos. Beneficiosos, sí. Más que las contraindicaciones. Sí, casi, contraindicaciones muy pocas. O sea que aparte, la parte laboratorio, lo farmacológico y demás, ayudaron mucho en estos últimos años, sí. A que este tema de la psiquiatría tome mucho más auge. Y bueno, y se llega a resultados. ¿Cuándo ustedes empiezan a considerar que el paciente está entrando ya en una etapa final de recuperación y que por sus propios medios puede enfrentarse a esos miedos, a esas situaciones de estrés? Y en general se evalúa primero que el paciente haya estado estable por bastante tiempo, digamos que no haya tenido recaídas, porque si un paciente ve que durante el tratamiento hubo recaídas, a veces hay que reforzar la medicación. Venir el mes que viene, venir el mes que viene. Exacto, se lo va controlando una vez por mes para ver que el paciente siga estable. Y si hubo una recaída, bueno, hay que modificar el tratamiento, muchas veces. Y como es, una vez que viene, varios meses, o sea, el tiempo que uno considera, o sea, eso de acuerdo, digamos, si es el primer tratamiento, si es el segundo o el tercero, con los meses que uno considere que tiene que estar estable, y también lo que se tiene que evaluar es la situación en la que está el paciente, porque si el paciente, o sea, no modificó nada en su vida, o sea, sigue, qué sé yo, acelerado, o el problema que tanto lo angustia sigue estando y no lo pudo resolver, si yo le retiro la medicación va a recaer seguro. Entonces, más o menos uno tiene que evaluar eso, cómo está el contexto, cómo está el paciente y cómo está el contexto en el cual se maneja el paciente también. Bien. ¿Trastorno de pánico mata? No, nunca. ¿Nunca? Nunca nadie se murió por un trastorno, por un ataque de pánico. Sí. O sea, es feo en el momento, pero nadie se va a morir por eso. Eso el paciente lo tiene que tener en cuenta. Yo escuché gente que decía, yo estoy bien ahora, yo estoy bien, pero yo sigo porque tengo miedo, porque fue tan fuerte lo que yo viví, fue tan feo, que yo sigo tomando. Yo le dije, él me quiso retirar. Le dije, no, dame algo, pero yo tengo miedo de que o sea, ahora tiene otro miedo, que es el miedo al miedo se llama. Miedo al miedo. Miedo al miedo. Miedo a que suceda el pánico, o sea, miedo al pánico. No, por eso se va trabajando y siempre, por lo menos en mi caso, pero en general la psiquiatría siempre se trabaja de la mano de la psicología, claro. ¿no? O sea, que el paciente tiene que ir aprendiendo herramientas, tiene que ir tratando de cambiar su vida, de solucionar aquello que lo estaba afectando. Entonces también uno muchas veces habla con el psicólogo que lo está tratando y dice, bueno, a ver, ¿cómo lo ves al paciente? No, mirá, el paciente mejoró muchísimo, tiene nuevas herramientas, pudo resolver ciertos conflictos, etc. Bueno, entonces uno le va dando, digamos, y gradualmente también se va bajando la medicación para que el paciente se desacostumbre. O sea, no es medicación que produzca dependencia, ¿sí? Adicción, no. Pero sí, o sea, como lo está tomando todos los días, el paciente se tiene que desacostumbrarse. O sea, si lo corta de golpe, claro, van a aparecer algunos de síntomas. Exacto. Bien. Entonces, y bueno, generalmente muchas veces pueden continuar con psicoterapia, si les gustó el espacio, si les hace bien, digamos, y obviamente que hay muchas cosas que en la vida hay que cambiar, o sea, del paciente, hacer deporte, qué sé yo, a veces, bueno, verde, sol, sí, reírse, divertirse, socializar, tener amigos, salir, eso te hace bien. Bien.